Atención, antes de seguir viendo este contenido, lea la descripción del canal. Nosotros no difundimos el pensamiento mágico que alimenta el imaginario colectivo. Los expedientes X españoles, una de espías. Para Alejandro Agostinelli, querido compañero en la eterna duda. Lo importante no es lo que creemos, o no creemos, sino el grado de fanatismo con que lo vivimos. Leo en la dedicatoria que escribió Carballal en la carátula de Los expedientes secretos. Simultáneamente, otro amigo, Alejandro Parra, a la sazón portador del mismo libro desde la península ibérica, me pide que comente esta, la última obra de Manuel Carballal. ¡Qué compromiso! Me dije. Me sentí atrapado. ¿Por qué? Conozco al ufólogo gallego desde hace más de 10 años. Nos escribíamos desde tiempo antes, pero en 1991 coincidimos en un congreso en el Vendrell, cerca de Barcelona, organizado por otro amigo común, John Baceda. Yo no lo sabía tanto de él y al principio parecíamos acordar en todo. Bueno, en casi todo. Una noche le dije al pasar que ufología y ufos existían, según mi opinión, porque a quien no le gusta escuchar una buena historia. Ya sé que el asunto es mucho más complejo, yo solo le quise exponer un concepto, no una verdad revelada. No lo veo así, repuso. Para mí, continuó, existen al margen de nuestras expectativas. Pensábamos diferente. A pesar de eso, o quizá gracias a eso, simpatizamos. Luego nos volvimos a ver o a escribir de vez en cuando. Hace un par de años, un malentendido nos distanció. La simpatía mutua, para mí, seguía intacta, y así lo confirmó su cariñosa dedicatoria. Todo esto es un fárrago demasiado personal, lo siento, pero quiero dejar asentado que el peso de esa amistad ahora me preocupa. Los humores hispanos son hipersensibles a la crítica y no me gustaría que esa relación condicionara este comentario. Y, si lo hace, prefiero dejarlo claro de entrada. Pero cuidado, que se me entienda bien. No estoy preparando el terreno para destrozar su trabajo ni mucho menos, ya que el apasionado en fenómenos extraños y creencias paranormales agradecerá esta obra, que le servirá para enterarse de muchos pormenores de la cuestión en España, escritos por alguien que se acercó, tal vez menos peligrosamente de lo que nos quiere hacer creer, al punto de vista de los agentes secretos, compartiendo aquí sus experiencias, algunas instructivas y otras sumamente entretenidas. Mira, Manuel, le confió un inspector jefe, si a mí me viene un vidente a la comisaría y me dice dónde está Anabel Segura y yo la encuentro donde me ha dicho, lo primero que hago es detenerlo a él. Y luego me va a explicar muy despacito cómo sabía dónde estaba. Diálogos como este, diseminados en diferentes capítulos, reflejan apasionantes escenarios tras bambalinas. Por lo demás, Manuel no rehúye a ninguna técnica para hacerse de la información. Puede fingirse cliente de una prostituta en La Habana para dar con el paradero de un santero reclutado por los servicios secretos de Fidel Castro, páginas 13 a 18 de su libro, o lanzarse al vacío desde 4,000 metros de altura para colarse en un grupo de paracaidistas y ganarse la confianza de agentes del CSID, Centro Superior de Información de la Defensa, quienes le revelarán informes sobre ovnis del Ejército del Aire que, como no hallará entre los desclasificados, considerará confidenciales, página de su libro 250.
El morbo con que describe las barreras que debe sortear para hacerse con ciertas declaraciones le agrega sal y pimienta a un libro que sin esos ingredientes se tornaría insípido. Ciertamente, muchos investigadores, los mismos que Carballal se indica como colaboradores de defensa en ocultar la verdad, página de su libro 324, son capaces de despachar en pocas carillas lo que él necesitó un capítulo entero del libro. Tal el caso de sus malogrados intentos por desvelar encubrimientos estilo Roswell en territorio español, para desembarcar a conclusiones incontrastables. No resisto el deseo de acotar que las falacias con que descalifica a ufólogos escépticos como Vicente Juan Ballester Olmos alcanzan un grado de patetismo aún más perturbador cuando, por otro lado, a Juan José Benítez, algo así como el Fabio Serpa español, lo considera un investigador digno del mayor respeto. Algo más, o algo menos, que la verdad. A diferencia de sus títulos anteriores, Los peligros del esoterismo, El síndrome del maligno, Secuestrados por los ovnis, La ciencia frente al misterio, y Ovnis y pilotos, este es el más pretencioso. Tal vez. Demasiado. No le teme a ninguno de los grandes interrogantes. Y si además de los videntes usados como desinformadores, los mitos esotéricos como propaganda, las sectas como campo experimental psicológico, o los ovnis que ocultan pruebas militares, hubiese algo más. Es la pregunta. Pero ¿y si en vez de algo más hubiese algo menos? Digamos ya mismo que si hubiera algo más. No sabe, no contesta. Por el contrario, este libro de Carballal es su mejor intento por rellenar estas 4 afirmaciones, a las que da por probadas en aquella larga duda. A modo de juego mental, veamos qué sucede si enfrentamos esas ideas con otras tantas de signo opuesto. ¿Son los videntes ante todo desinformadores manipulados o pueden, ocasionalmente, ser aprovechados por algún funcionario vivillo, confiado que tendrá 100 años de perdón? Los mitos esotéricos son especialmente utilizados como herramientas de influencia social o en los orígenes de toda ideología hay un nutriente religioso, mágico o pseudocientífico que no es determinante para poner en marcha movimientos sociales complejos como el nazi. Es habitual que las minorías religiosas sean campo orégano de científicos sociales chiflados o sectas sintéticas como UMMO son excepcionales y están condenadas a la extinción. Son las pruebas militares lo que justifica la existencia de la mitología ovni o de vez en vez aparecen uniformados dispuestos a dejar creer en platos voladores para ahorrarse explicaciones, sin por ello pretender ocultar nada en especial. Para elegir cualquiera de estas opciones hace falta algo más que unas cuantas anécdotas. Además, podríamos preguntarnos si tales disyuntivas tienen sentido a la luz de las evidencias disponibles. Sin ser necesariamente mal pensados, cabe advertir que el autor se encuentra recostado en una atmósfera oportuna a la moda conspiranoica impuesta por series como X-Files, que, pese a entregar el título de la obra, no aparece mencionada ni una vez para dirigir la atención a su especialidad de mostrarnos que la realidad supera a la ficción, para lo cual no cejará en su empeño por infiltrarse en la zona prohibida de la verdad. Esa que los gobiernos, los servicios de inteligencia y los militares pretenden ocultar. Porque la verdad, ya sabe, está siempre ahí afuera. Un escéptico que toma en serio a Uri Geller. Al dar vuelta a la página 484 de Los expedientes secretos, a uno le queda la sensación de haber acompañado al autor a una aventura que llega a tornarse tan solitaria como quijotesca.
No encuentro mejores adjetivos para describir a su esfuerzo por atrapar una verdad frágil como una burbuja y quizá tan jabonosa como magnificada. Los testimonios que Carbajal presenta son, salvo contadas excepciones, más anecdóticos que documentados, aunque admito que este asunto es materia opinable. Sin embargo, las verdades que presenta son sospechosamente escurridizas. En todo momento, el autor parece, a punto, de reescribir la verdadera historia, aquella que los villanos que detentan el poder escamotean a los pobres ciudadanos víctimas de la gran manipulación. Pero, a la vez, los datos que él mismo confiesa necesitar para que sus hipótesis cierren, se vislumbran en la lontananza, casi siempre bajo la forma de una promesa pendiente de corroboración. Y digo que sus verdades están magnificadas porque a menudo agranda hechos o le da aire a personajes impresentables. En este sentido, Manuel adolece de la costumbre de poner el carro delante del caballo. Veamos un ejemplo. En el capítulo 5, La guerra de las mentes, donde avanza en su intento por demostrar la utilización de los espías psíquicos por las agencias de inteligencia, empieza citando elogiosamente a Uri Geller, páginas de su libro 113 a 122, a quien investigadores como James Randi, Richard Feynman, Martin Gardner y Ramos Pereira descubrieron más de una vez con las manos en la masa y acabaron ofreciendo evidencias más que convincentes para retratarlo como un embaucador profesional. Carbajal, sin embargo, omite señas biográficas nada menores de Geller, por ejemplo, que antes de declararse psíquico trabajó como ilusionista en Israel, y ensalza las defenestradas investigaciones de Russell Targ y Harold Puthoff. Geller, escribe Carbajal, obtuvo críticas favorables de los científicos que lo analizaron y los más vilipendiados ataques de quienes nunca lo analizaron personalmente. Página de su libro 117, Reivindicación y descalificación sorprendentes para quienes conocen el otro lado de la historia. Geller le confiesa que la CIA le encargó que bombardeara telepáticamente a un ministro soviético durante la firma de un tratado de desarme nuclear. Página de su libro 122. Tales declaraciones merecen tanto crédito como su revelación de que John Lennon le regaló un artilugio extraterrestre. Nunca lo he llevado a analizar, le dijo Geller, por miedo a que los científicos me digan que es algo fabricado por el hombre. Página de su libro 121. Con todo, Carbajal inicia su ronda de entrevistas con gente del CSIC para intentar contrastar las informaciones que le había facilitado el propio Geller. Ahora, ¿qué informaciones le dio el mentalista israelí? En el libro no aparecen, solo leemos las fábulas con las que desde hace años Geller trata de deslumbrar incautos para autoglorificarse. Aún así, Carbajal, siguiendo al sociólogo Marcelo Truzzi, aclara que no le interesa probar si los videntes son efectivos o no, sino si son útiles. Incluso si son un fraude pueden tener una utilidad práctica, escribe, convencido de que el más estéril fisgoneo psíquico puede lograr milagros tales como la rendición incondicional de un criminal crédulo. A veces, Carbajal actúa como un racionalista duro, y es aquí cuando alguien podría aplicar los mismos argumentos que él usa para desacreditar a los escépticos, a quienes ataca por hacerle críticas parecidas a las que le hago en estas líneas. En el capítulo 2, titulado La policía paranormal, y tal vez uno de los más elaborados de la obra, queda claro que los adivinos devenidos en espías no aciertan ni de carambola. Pero, de pronto, abrazándose de historias anecdóticas como las que le confiaron de la bruja buena, Marichu o el padre José María Pilón, llega a conclusiones ambiguas, innecesarias y desconcertantes. Por lo general, salvo contadas excepciones, no creo que tales capacidades
de las que presumen los videntes profesionales, existan. Página de su libro 102. ¿En qué quedamos? No cree en tales capacidades o existen contadas excepciones. A cuenta de que el autor revaloriza un enigma tras haberse tomado el trabajo de desbaratarlo. Misterio. El llanero solitario persiguiendo pompas de jabón. El carácter solitario de las andanzas de Carballal a través de la casuística misteriosa decir paranormal sería restrictivo, no es un énfasis mío sino del propio autor. Este libro, escribe en la presentación, es fruto de una investigación individual. El único apoyo que he recibido de servicios, asociaciones, empresas o colectivos de otra índole ha sido ninguno. Página de su libro 9. Con el correr de las páginas, el lector sabrá que eso que parece una queja es, en rigor, una declaración de principios. La ventaja de trabajar solo es que no debes someterte al criterio comercial de una publicación o a la inquisitorial censura que imponen ciertos estamentos oficiales. Página de su libro 265. A Carballal lo digo con la confianza que me otorga contar con su amistad. Le encanta mostrarse como un enfant terrible, pretensión chocante cuando se manifiestan indicios que la contradicen. Carballal declara no comulgar con los mercaderes del periodismo paranormal. Se supone que el de los que dirigen las revistas esotéricas españolas, aunque las principales son 3 y solo parece tener problemas con una de ellas, ni, mucho menos, con los pseudoescépticos, como le llama a los investigadores críticos que para él son sospechosos de colaborar con los servicios de inteligencia. Y esta tercera posición acaba siendo un gesto políticamente correcto de cara a un lector que creerá estar leyendo un trabajo independiente de aquellas fuerzas en pugna. Carballal parece seguir el lema, tan caro a los esquizófilos, nunca confíes en nadie. Su aventura también es solitaria en este sentido, por razones bastante caprichosas, desestima otras fuentes, otros investigadores, otros autores. Sus apuntes se refieren a un asunto absolutamente personal y no confronta evidencias divergentes con nadie, a menos que sea para ridiculizarlas. No solo sigue esta línea en el caso Geller, su psíquico favorito, sino cuando toca de refilón el proyecto Stargate. Página de su libro 130, sin mencionar por qué se canceló el programa 5, y tampoco lo hace cada vez que discute un caso ovni donde, ineludiblemente, adivina la intención de desinformar. Si un investigador que no le cae simpático llegó a conclusiones diferentes de las suyas. Y, frente a esas arbitrariedades, uno queda confundido a la hora de imaginar los razonamientos que siguió para valorar la credibilidad de informantes, testigos o presuntos dotados. Su investigación sobre la intervención de videntes españoles y el fantochesco desembarco de la empresa psíquica norteamericana PSITSH durante el secuestro de Anabel Segura, por ejemplo, podría haber sido impecable si no hubiera intranquilizado al lector mencionando que encargó un estudio grafológico para calibrar la personalidad de uno de los raptores. Páginas de su libro 65 a 66. Al UMMO, un inquietante fraude donde ufófilos de todo el mundo fueron expuestos a presuntas cartas extraterrestres. Carballal le dedica un apretado capítulo con información poco conocida para el gran público, lo que es de celebrar. Pero el lector avisado no podrá permanecer indiferente cuando afirma que existió una segunda secta sadomasoquista, creada por José Luis Jordán Peña, el artífice del fiasco, porque el propio Jordán Peña se lo dijo. No se advierte ningún intento por confirmar sus dichos, y lo digo consternado. Hace años le sugerí que caía de maduro corroborar la existencia de la alegada secta por la sencilla razón de que Jordán Peña hizo de la mentira una forma de vida. Página de su libro 431.
Asoman, en fin, las mismas dudas cuando da por buena la sospecha de que el CSIC participó en el montaje Humita basándose en confidencias mínimas, sin una sola entrevista o documentos que las respalden, páginas de su libro 425 a 438. Y no, la verdad es que 5 frases no alcanzan para sostener que la génesis del engaño va mucho más allá de una inocente broma, como siempre pretendieron los siniestros pseudoescépticos, y mucho más allá del experimento científico que pretende Jordan, pp. 430. También nos desorientará descubrir que utiliza el libro para enviar contraseñas a confidentes, espías o colegas. A ti te tocará, serrucho, dar a conocer o no ese documento. Yo me reservo otro video y unos fotogramas del tuyo, páginas de su libro 414. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si es cierto que, en abril de 1982, un submarino norteamericano proyectó una imagen holográfica de la Virgen frente a la bahía de La Habana en el contexto de una operación de guerra psicológica contra el gobierno comunista de Fidel Castro. O si es verdad que la CIA planificó desestabilizar Cuba propagando la creencia de que Fidel era el anticristo profetizado en el Apocalipsis de San Juan, páginas de su libro 235 a 244. Estas historias suenan a ciencia ficción, pero a Carballal le daría una oportunidad si su única fuente con nombre y apellido no fuese un general, ex viceministro de Seguridad de Mongolia, con el que había bebido un par de vodkas de leche de camella, en el curso de una enigmática expedición vórtice menos 99 aventura siberiana que no volverá a mencionar en el resto del libro. Es que por defecto las dudas justificadas acaban contaminando posibles datos fidedignos. Y enfatizo lo de justificadas porque, como en el caso de la aparición mariana contrarrevolucionaria del malecón de La Habana, Carballal parece haber viajado más de una vez a Cuba y ya que estaba, podría haber procurado testimonios o documentos menos endebles. Pero no, regresó con las manos vacías, aunque no lo confiesa, simplemente se nota. Ergo, la ausencia de otras fuentes obliga a mantener a estos datos, que podrían ser preciosos, en cuarentena. La paradoja del denunciante de conspiraciones al promediar estos comentarios, califiqué a su aventura de quijotesca. Me explico. A lo largo del libro se advierte un casi obsesivo empeño en justificar el título. Me parece rayano en la desmesura acometer una obra de casi medio millar de páginas con el propósito de fundamentar el accionar manipulativo de los servicios secretos españoles en las más diversas creencias paranormales, para acabar descubriendo que prevalecen deducciones detectivescas antes que evidencias consistentes. Por cierto, cuesta hallar la clase de datos no ya digamos capaces de desbancar gobiernos sino de justificar el robo de su computadora, cosa que dice le sucedió poco antes de entregar su manuscrito a la editorial, página de su libro 157. Carballal, quiere y no quiere ser espía. Se nota que disfruta viviendo situaciones límite y sabe que ellas le dan miga para que sus crónicas tengan el imprescindible touch dramático. Pero, ¿qué vamos a hacer? Su libro no prueba que la realidad siempre supera a la ficción. A veces, como en el caso UMMO o la comedia de enredos paranormal alrededor del secuestro de Anabel Segura, sí. Pero otras es decepcionante y el desafío consiste en convertir al desengaño en conocimiento. Siempre pasible de un tratamiento casi tan divertido como la mejor ficción, lo que pasa es que da trabajo. Paréntesis que cierra punto. Para terminar, siento confesar que Los expedientes secretos no es la obra de autor que me hubiera gustado leer de Carballal.
La credibilidad de los datos que salpica aquí y allá en sus abigarradas crónicas que a menudo tocan demasiados temas a las vez, yéndose por las ramas y desorientando al lector suelen depender del margen de confianza que decidamos otorgar a sus informantes. Casi siempre tan anónimos como los corresponsales del planeta UMMO. Así las cosas, la hipótesis según la cual organismos oficiales como el CSIC conspiran en las sombras manipulando las creencias populares. No cierra, queda pendiente para otra ocasión, en la que, si nadie se interpone en su camino, Carballal revelará todo lo que sabe. Queda una última pregunta abierta. Si el autor no cumple con lo que el título promete, ¿quién es responsable de que el mundo ignore la verdad? Los funcionarios de defensa. Los soplones rentados, que nunca nadie a quien responden. Las revistas esotéricas, que aspiran a aumentar la venta. Los escépticos militantes, que explicándolo todo cooperan sepultando verdades más extraordinarias. Carballal, que parece naufragar en el intento. Las cosas siguen igual que antes porque los conspiradores consiguieron derrotar al solitario Manuel en una pulseada colosal. ¿O debemos concluir que los esfuerzos del autor se reducen a novelar sucesos triviales? Los servicios de inteligencia españoles estarían dispuestos a desechar este último interrogante. Según parece, consideran a Manuel un adversario digno. Joder, es una pena que seas tan independiente. Tú en el servicio tendrías futuro. Le confió uno de ellos. Carballal, a renglón seguido, desliza. La verdad es que no era la primera vez que un agente del CSIC me hacía comentarios parecidos, aunque parece ser que mi individualismo compulsivo no está hecho para el espionaje. Y mis lealtades son para una verdad mucho más trascendente y universal que la soberanía nacional. Lo que no ha impedido que se me hayan hecho generosas ofertas económicas que jamás he aceptado. Sospecho que otros ufólogos españoles sí aceptaron esas proposiciones económicas, página de su libro 322. En plan de seguirle la corriente, porque no creer que la obra de Carballal es otra pieza más dentro del tinglado de la gran conspiración. Los agentes que actuaron como sus informantes, no estarán tratando de hacerle pisar el palito, forzándolo a creer en aquello que quieren que crea. Estas preguntas que espero nadie tome en serio son puro entretenimiento retórico, eso sí, inspiradas en las mismas fuentes. Jack Valle, John Keel, X-Files. Realmente, no pienso que alguien pueda estar interesado en manipular las creencias de Carballal. Pero el lector, sobre todo aquel que desde el principio tuvo en cuenta el cariño que siento por el autor, imaginará cuánto me costó verme en la obligación ética de plantearme el más serio de mis interrogantes. Carballal denuncia aquí un oscuro compilo. Gran parte de su obra es un mero juego de pirotecnia verbal. Dejo a los potenciales entusiastas de su libro con esta única inquietud.